Dígale al que está a su lado: yo soy una buena tierra. Yo soy una buena tierra. Amén. Mateo capítulo 13. Del versículo 1 en adelante hasta el 9, vamos a leer. Cuando todos lo tengan, me dejan saber con un fuerte amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vuelvan a repetir y digan: yo soy esa buena tierra. Yo soy esa buena tierra. El Señor me ministraba hace 3 semanas aproximadamente con ese tema, y específicamente me habló y me dijo: no es el sembrador, es la tierra. Escucha, no es el sembrador, es la tierra. Amén. Como podemos ver y sabemos que Jesús hablaba a las multitudes en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba las parábolas. A las multitudes les hablaba en parábolas para que pudieran entender el lenguaje. Amén. Entonces, cuando un agricultor va a sembrar, tiene ciertos requisitos o ciertos procesos para cultivar. Punto número 1, identifica el tipo de terreno. Punto número 2, elimina las malezas. Airear y mullir, tareas clave para preparar la tierra para el cultivo. Allanar el terreno. Hay que removerlo. Abonar y enriquecer para preparar la tierra para el huerto. Es por eso cuando el Señor nos llama a un periodo de preparación. Y la persona que se mantiene en las manos de Dios y le da el acceso a que Él prepare la tierra, ahorita vamos a ir más a profundidad, es la persona que empieza a dar frutos. La tierra es el corazón del hombre. Amén. Mira, vayan ahí mismo, pero vayan a Marcos capítulo 4. Versículo 14 dice: cuando Jesús
se fue aparte con los discípulos le preguntaron: ¿qué quisiste hablar conforme a lo que hablases en público? Y el Señor le dijo: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el sembrar la palabra siempre va a haber la oposición. Satanás va a estar pendiente de la palabra que se te es dada para que tú al salir de la iglesia se te sea quitada, se te sea robada, y esa palabra no germine en ti, no tenga un efecto, no nazca en ti. Es mismo Jesús explicándolo. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El caminar de un cristiano es de muchos obstáculos, hermano, de muchas dificultades. Aunque ya tú estés disfrutando de la tierra prometida, aunque tú ya estés disfrutando de los frutos, aunque tú ya estés disfrutando de las promesas de Dios, porque hay temporadas de desierto, pero hay temporadas de disfrutar. Pero el mundo espiritual siempre va a estar pendiente de robarte la palabra. Siempre. ¿Saben por qué? Me llamaba la atención todo esto porque vemos a Satanás tan involucrado en arrebatar la palabra. O sea que podemos ver que Satanás cree más la palabra que nosotros mismos. O sea que Satanás sabe de que si la palabra él no te la arrebata y queda en tu corazón y tú la crees, va a tener un efecto poderoso en tu vida. Y cuando esa semilla nazca y empieza a crecer y empieza a dar fruto, tú vas a ser un árbol que va a alimentar a muchos. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en tierra. El 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Va a decir, ahorita va a decir que no hay que trabajar y cosas así. El enemigo conoce la palabra y dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Esos son parámetros legales espirituales que nadie puede violentar. Ni mismo Satanás te puede robar cuando tú te alineas y buscas primero la justicia de Dios. Y no hay nada que te arrebate lo que ya Dios tiene preparado para ti. Ministerios. Nosotros somos una iglesia que no predicamos de prosperidad, pero sí sabemos y hemos mirado la mano de Dios y Dios te prospera. Amén. Cuando tú eres fiel y buscas a Dios primero. Amén.
Y Él se encarga de todo, hermano, de estructurarte. Cuando Dios te bendice, no te da cargas. Cuando Dios te bendice, no pone peso en ti. Cuando Dios te bendice, no pone estrés en ti. Te bendice y te da la capacidad de que tú disfrutes de esa bendición, porque viene de parte de Él. Amén. Entonces, cuando la gente cree, vive afanado, buscando primero lo que ellos creen. Yo, hermanos, yo así era, ya siendo cristiano. Yo, como no sabía orar y no sabía identificar la voz de Dios, yo le decía: cuando yo estructure esto, te voy a servir con todo. Y de vez de ir para adelante, iba para atrás. Y todo se me iba derrumbando. Hasta que toqué el fondo. Y ya ves que nos ponemos melancólicos, ¿verdad? Cuando estamos en el desierto y Dios no nos responde rápido. Y yo recuerdo que un día le dije, me puse a llorar y estaba privado en llanto. Yo dije: con mis lágrimas Dios se va a mover y me va a resolver. Y estaba yo: Señor, ¿por qué? Si tú me mostraste, si tú me diste una palabra, si tú me dijiste que me ibas a bendecir, si tú dijiste que me ibas a usar, si tú dijiste que... Y le hice una lista de lo que Él me había dicho ya. Si tú me mostraste que ibas a hacer grandes cosas conmigo, y he tocado el suelo y ya no sé para dónde correr. Yo le decía: súpleme y dame lo necesario que sea para sustentar mi casa. Y escuché clara la voz de Dios que me dijo: no voy a poner nada en tus manos que te aparten de mi presencia. Cuando eso sucedió, hasta se me fue lo inspirado. Le dije: Dios mío, ¿de qué forma estoy orando? Y la palabra dice que a veces no recibimos porque no sabemos orar. Si yo le digo que me levanté gozoso a decir gloria a Dios, Dios me habló, no, hermano, me quedé mudo, callado. Esas experiencias no las anduve platicando porque era una reflexión para mí. Y me acuerdo que Dios me habló y me dijo que deje de estar de pidón. No, calladito ahí, calladito. Pero me llamó la atención el interés de Dios en tener una relación más profunda conmigo, más íntima. O sea, que yo aprendiera a acercarme a Él por lo que es, por lo que Él es, y no por lo que Él me podía dar. Y me dijo: enamórate de mi presencia. Para hacerlo corto, hermanos, tomé la palabra. Por eso traje esta palabra. Tomé la palabra que Él me dio y la puse en práctica. Y le dije: de ahora en adelante no voy a, si no me quieres dar nada, como los niños berrinchudos, ¿verdad? Cuando no le compras algo a los niños, dice: está bien, no me compres, pero de todos modos te patalean, ¿verdad? Entonces yo le dije: si no me quieres dar nada, no me des nada. Pero de todas formas yo no me voy a regresar al mundo, ni voy a regresar a cantar al mundo. Me voy a quedar aquí, y pues si me muero de hambre, pues me muero de hambre. El chantaje. Y me quedé esperando la respuesta de Dios. Ya no me habló. Dijo: pues habla si quieres, pero no te voy a dar nada. Surgió el tiempo donde me invitan a cantar en una agrupación cristiana, y yo ya había dicho que hasta que yo me sacara del proceso yo iba a cantar. Y me dicen: no, canta primero y luego hablamos. Y me integré a una agrupación cristiana y empezamos
andar en eventos y Dios se glorificaba a través de la alabanza y nos empezaron a invitar por muchos lugares. Y había eventos, hermanos, donde traíamos una vencita vieja que traía un parabrisas quebrado que le entraba el agua por ahí. Y por una ocasión, pues nada más había $20, pues nos tocó dar $20 que nos dieron la ofrenda. Y le digo a mi esposa, la ve no trae gasolina, ¿tomamos café o echamos gas? Dice, pues echamos gas. Allá llegamos a la casa y así Dios, empecé a ver la mano de Dios. Y no corrió ni un año, hermanos, que yo empecé a obedecer la voz de Dios sin quejarme, cuando Dios empezó a abrir puertas. Y la palabra que Él me dio en el secreto la atesoré en mi corazón. Y no permití que el enemigo me la robara. Porque en medio de todo eso, en mi mente venía, regresa a cantar al mundo. Hay una banda que te está invitando a cantar, regresa para acá, regresa, haz esto, tú sabes dónde. Y yo decía, no, yo tengo una palabra en mi espíritu y voy a esperar que dé frutos. Toda palabra de Dios, tú tienes la opción de hacerla a un lado o de abrazarla. Pero toda palabra que tú hagas a un lado, no vas a ver nunca el cumplimiento. Entonces no culpemos a Dios cuando pasen los años y no se haya cumplido. Pero toda palabra que caiga en tu corazón y tú la atesores y la riegues y le des seguimiento, esa palabra va a nacer, va a crecer y va a dar frutos. Y ahí se va a cumplir el propósito de Dios. Porque cuando la palabra nace en ti, crece y da frutos, es donde Dios empieza a añadir. Es donde tú empiezas a ver que Dios está añadiendo. Porque tu corazón está preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. Un corazón que no sabe recibir la palabra y guardarla y ejecutarla, no está preparado para recibir las añadiduras de Dios. Por eso les dije al principio, ustedes digan, yo soy una buena tierra. En Primera de Corintios capítulo 3, en la iglesia de Corintios, hermano, una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, activados en los dones. La iglesia había empezado a debatir entre ellos, formando grupos, formando diferentes grupos. Y uno decía, yo soy de Apolo. Y otro decía, yo soy de Jesús. Y otro decía, yo soy de Pablo. Y tenían dentro de la congregación sus divisiones internas. Tal vez Pablo predicaba mejor que Apolo. Y tal vez Apolo pues tenía ciertos seguidores. Cuando Pablo se dio cuenta de eso, ahí en 1 Corintios capítulo 3 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí podemos ver una vez más que la palabra nos compara con la tierra. Dice, y vosotros sois labranza de Dios. El crecimiento te lo da Dios. La palabra, la semilla viene de parte de Dios. Porque muchas veces, hermanos, yo ya he enseñado referente a la predicación, referente a lo que es una exégesis y una eisegesis. Y muchas veces la gente dice, es que esa palabra me la tiraron para mí porque me conocen. Y si la palabra viene conforme a las escrituras, no te la están tirando a ti. El Espíritu sabe que tú la necesitas. La palabra no viene de parte del hombre. La palabra es revelada por el Espíritu Santo. Y a veces, aunque incomoda un poco, pero esa palabra está haciendo un efecto en ti. Y si queda sembrada en tu corazón, y aunque no la recibiste muy bien, pero tú vas y dices, es verdad, Dios me está hablando, y tú atesoras esa palabra en tu corazón, tú vas a empezar a ver esos cambios. La mente tiene parte fundamental en todo esto, porque el enemigo trabaja a través de la mente. El enemigo no se te presenta con cachos y con, así como lo presentan en las caricaturas. No, él no se presenta así. Él se presenta con voces silenciosas que hablan a tu mente y que te dicen, tú le crees a ese pastor, ignóralo. Tú le crees a esa hermana, ignóralo. Esa palabra no es para ti, era para el hermano que estaba al lado tuyo. Esa palabra no era para ti, era para... Ahora mismo se está moviendo una atmósfera y el enemigo silencioso está hablando también. La palabra de Dios está hablando y el enemigo silencioso está cachando la palabra. Es más, el mundo espiritual es tan real que la palabra se puede estar dando y uno está como pendiente, pero la mente está navegando en otro lado. ¿Sabes por qué? Porque el que roba la palabra tiene el acceso a desviar y a distraer tu mente. ¿Para qué? ¿Para que el pastor quede en vergüenza? No. Para que la palabra no haga un efecto en ti. Porque yo ya testifiqué, ¿verdad?, de mi principio y de la palabra que fue sembrada en mí y se ha manifestado a través del tiempo. Y de los frutos que hemos mirado y de las cosas que Dios ha añadido. Pero Dios no nada más lo quiere hacer conmigo, Dios lo quiere hacer contigo. Amén. Dice el libro de Jeremías que los pensamientos de Dios para con el hombre son de bien. Amén. Y son de paz. Amén. Y la palabra de Dios es espíritu. Y tiene el efecto de formar cosas cuando tú dejas que entre en tu corazón. La palabra de Dios, la voz de Dios en el Génesis
fue la que le dio la orden a la materia y que las cosas se formaran. Dice la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y de ahí surge la voz de Dios y empieza a hacer la luz, hágase la luz, y empieza a formar todas las cosas. Dios no tuvo que bajarse y hacer las cosas con sus manos. La voz de Dios, la palabra de Dios empezó a formar todas las cosas. Formó la tierra, puso límites a los mares, formó todas las estrellas e hizo las plantas y los animales con la voz. Y después se tomó el tiempo para bajar y formar al hombre con sus propias manos. Ezequiel capítulo 37 dice que el profeta ve una visión y mira un valle de huesos secos, y se espantó y escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo: estos huesos vivirán. Y el profeta estaba tan aturdido que dijo: no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Y le dijo el Señor: hijo de hombre, profetiza a estos huesos secos, y los huesos vivirán. Y así sucesivamente los huesos secos se formaron e hicieron un gran ejército. La palabra de Dios tiene el poder de transformar lo imposible para el hombre. La palabra de Dios tiene el poder de hacer cambios radicales en la persona que permite que la palabra toque y entre. Amén. La palabra y el poder de Dios tiene el poder de transformar las cosas en un instante. Pero es necesario, por eso la palabra, es necesario que el hombre dé acceso al corazón y que la palabra empiece a trabajar de adentro hacia afuera. Porque hay un libre albedrío que Dios no puede violentar. Poderoso. Te corresponde a ti abrir el corazón y decirle: entra en mi vida, mora en mi vida, haz lo que quieras conmigo. Porque yo sé que la palabra, así como le ha dado vida a los huesos secos, me puede dar mi vida también. Y yo sé que así como en el Génesis estaba hecho un desorden, reconozco que tu palabra puede traer un orden a mi vida y puede hacer todo habitable. Todos los que llegamos a los pies del Señor no llegamos con una vida ordenada. Traemos un desorden. Amén. Y la palabra de Dios empieza a alinearnos, y la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros, y la voz de Dios empieza a alinear las cosas. Amén. Y a través de la búsqueda, las cosas se van despojando, se van despegando. Había cosas, hermanos, que en el principio yo no me sentía digno de estar ni siquiera sentado en una silla de una iglesia. Y yo lloraba. Porque amaba la presencia de Dios, pero había cosas en mí que no se podían despegar. Por eso hemos nosotros trabajado de esta forma. La gente que conoce mi testimonio, 1 año y medio yo era muy constante en la iglesia,
Yo estaba casi en todos los servicios. Cuando me enojaba no iba, pero siempre iba. Pero yo entraba a la iglesia con una 380 en una maleta, cargaba la Biblia y una 380 ahí. Oraba con un ojo abierto y uno cerrado. Y cuando la presencia de Dios me ministraba, yo me sentía mal. Y me sentía indigno. Recuerdo que en una ocasión el Espíritu, yo pasé al altar y me puse a llorar. Y el Espíritu me habló y me dijo: ya, ese no eres tú. Lo que tu mente te está acusando no eres tú. Amén. Yo te he limpiado. Poderoso Tú Dios. eres mi hijo. Y eso está en tu mente. Cuando yo escuché eso, hermanos, solté la 380 y dije: pues si soy hijo tuyo, pues ahora sí tú me vas a defender. Gloria Y empecé a caminar y empecé a aprender. Cuando yo hablo referente a la mente, hermanos, nosotros hemos vivido todos esos tipos de cosas. Y así sucesivamente, la presencia de Dios y la búsqueda y la palabra fueron haciendo cambios y cambios y cambios y cambios en nuestra persona, hasta llegar el momento que nos hicimos confiarle a Dios. Amén. Y Él nos llamó al ministerio y nos ungió para ejecutar ministerio. Y después yo puedo testificar y puedo aconsejar y puedo tener paciencia del nuevo creyente con todas sus guerras y todo lo que viene a la mente, porque yo pasé por ahí. Por eso yo soy paciente. A mí no me gusta andar escuchando a la gente y haz esto, aquello. No. Nosotros lo que hacemos es buscar presencia de Dios para que la presencia trate contigo. Amén. Cuando tú te enamoras de la presencia y tú aprendes a escuchar la voz de Dios va haciendo las cosas en ti. Y las experiencias en Dios te van transformando. Gloria a Dios. Pero fundamentalmente, hermanos, es el corazón. Fundamentalmente es el corazón. Cuando tú quieres en realidad tener experiencias con Dios y tú anhelas en tu corazón tener esas experiencias, tú vas a tener experiencia con Dios. La fe. A mí de niño me hablaron de Dios. Me llevaban a escuelitas así como allá los niños. Pero cuando llegué a Estados Unidos se me olvidó todo eso y me desvié. Porque de niño solamente me enseñaron, pues, ¿verdad? Pero en realidad no había conocido a Dios. Tenía una referencia a quién era Dios, pero yo no había tenido un encuentro con Dios. Yo no había conocido al Dios que hablan muchos. Porque en el mundo, hasta la gente del mundo habla de Dios. Pero cuando Él se te manifiesta y tú lo logras sentir y tú lo logras experimentar, las cosas son diferentes. Amén. Pero todo empieza en el corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es la semilla. Tu corazón es la tierra. Y hasta donde tú le des acceso a Dios que trabaje en ti, Él va a trabajar en ti. Amén, aleluya. Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie. Nadie va al cielo por ser buena persona. Y nadie va al infierno por ser mala persona.
Hay personas que se van a perder siendo buenas personas, buena gente, buenos amigos, buenos padres. Lo que hace la diferencia es la cruz. La gente que va al cielo es porque ha reconocido que Él murió en la cruz y que por su sangre hemos sido salvos. Amén, aleluya. Y la gente, aunque sea buena gente, se pueda perder, es por negarse a no dejar que la palabra entre y le haga entender que solamente por la sangre de Jesús tenemos acceso al cielo. Amén. El evangelio es tan sencillo que un narcotraficante, un asesino se puede arrepentir ahora y morir y estar en el cielo, y un religioso se puede morir y irse al infierno. Así es. Es tan sencillo. Porque Judas caminó con el maestro. Judas vio los milagros. Judas predicó entre los 70. Pero al final del día se colgó y se perdió. Pedro lo negó. Pero había un ladrón en la cruz que se le reveló quién estaba entre ellos. Lo reconoció y le dijo: yo sé quién tú eres. Poderoso Dios, aleluya. Tómame en cuenta, Señor, cuando estés en tu reino. Amén. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. No es cuánto pecado tú puedas tener encima, es cuánto valor tú tienes de reconocer quién es Él y que Él pagó en la cruz por ti y por mí. Amén. Y dejar que la palabra haga un efecto en tu vida. Amén. El evangelio es sencillo. Como el hombre más malo del mundo se puede arrepentir y alcanzar misericordia, como el hombre más religioso se puede perder por creerse que ya tiene el cielo ganado. Pero vuelve a decir: yo soy una buena tierra y yo sé que la palabra tendrá un efecto poderoso en mí. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Sigamos adelante. Tema corto y sencillo, pero puesto y direccionado por el Espíritu Santo. La tierra es tu corazón. Y aunque tú no te sientas digno y preparado para estar en un lugar como este, Él se encarga de preparar esa tierra cuando tú le das acceso. Amén. Y le dices: Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacer cosas grandes en mí. Y yo sé que tu palabra hará un efecto en mi corazón. Y reconocer a Dios. Es así de sencillo, hermanos. Abrir el corazón y decirle: entra en mi corazón y haz lo que quieras hacer. Quita las malezas, prepara la tierra y siembra en mí, y hazme un árbol fructífero
y un árbol de bendición para los demás. Amén. Aleluya. Qué bonito cuando los árboles crecen y dan buenos frutos. Todo el mundo quiere comer de ahí, ¿verdad? Amén. Qué bonito. Pero cuando están en medio de la tierra, hasta le pasan encima. Y si no tienen cuidado, lo andan arrancando. Amén. Pero tú eres un buen árbol. Y tú eres una buena tierra donde Dios quiere hacer grandes cosas. Cuida tu corazón. Cuida que el enemigo no te robe la palabra. Atesora la palabra y empieza a ejecutar. En los caminos de Dios nada llega por suerte. Nada llega porque me tocó un golpe de suerte. Todo está alineado a parámetros legales espirituales. Todo se alinea al mundo espiritual. Amén. Y todo aquel que viene a Él lo va a encontrar. Y todo aquel que reconoce quién es Dios va a recibir de Dios. Y Dios se encarga de llevarte a esa tierra que fluye leche y miel. Dios se encarga de llevarte a un lugar donde no va a haber miseria ni necesidad. Porque la presencia atrae todo. La presencia de Dios atrae todo. Por eso dice la palabra que José, donde quiera que iba, era prosperado. Aunque lo llevaban a la cárcel, allí prosperaba. Aunque lo llevaban preso, ahí prosperaba. Aunque lo llevaban como en cautiverio, como esclavo, ahí prosperaba. Y eso llamaba la atención de los demás. Y decían, ¿por qué este hebreo, donde quiera que lo ponemos, prospera? Y la palabra dice que él prosperaba porque la presencia de Dios estaba con él. Cuando la presencia de Dios está contigo, antes que tú llegues a la puerta que tú anhelas, la presencia abrió la puerta. Antes de que tú toques, la puerta ya se abrió. Porque la presencia de Dios va al frente tuyo. Amén. Y la presencia de Dios se encarga de abrir lo que tenga que abrirse. Y se encarga de cerrar lo que tenga que cerrar. Póngase de pie, hermanos, hasta aquí. El Señor me ha dado eso. Su presencia